So, Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es el pastor Levin Cruz aquí para servirle a cada uno de ustedes. Nos gozamos de estar nuevamente delante, ¿verdad?, de la programación que nosotros estamos haciendo, y en cuanto a lo que es, ¿verdad?, el crecimiento de nuestra fe, servirle al Señor, ¿verdad?, con todo nuestro ser, servirle al Señor con todo lo que nosotros tenemos, el cual le damos gracias, ¿verdad?, a Dios por todas las cosas. Y estamos hablando de unos temas que verdaderamente pues nos están ayudando a nosotros a crecer, a buscar el rostro, ¿verdad?, de nuestro Dios, en cuanto a lo que es el crecimiento de lo que es en la palabra de Dios. Nosotros queremos seguir hablando de lo que es la fe que nosotros tenemos en el Señor, cómo crece nuestra fe, cómo es que se desarrolla nuestra fe en nuestras vidas. La fe crece por la palabra. Número uno, tenemos que ver que la fe crece por la palabra de Dios. Si nosotros pues leemos en Romanos capítulo 10, y lo voy a buscar aquí para que podamos observar esos versículos. Romanos capítulo 10, versículo 17, sí, 17, y así nosotros podemos ver lo que esa palabra nos está diciendo a nosotros. Bien dice, así que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe de nosotros es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un creyente necesita escuchar la palabra de Dios. Una persona que le sirve al Señor, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer que le sirve a Dios, un hombre que le sirve a Dios, un joven que le sirve a Dios, o un niño que le sirve a Dios, y que está en esa búsqueda de su presencia, necesita entender que escuchar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, eso acrecenta tu fe. Tú puedes ver a Dios manifestado a través de esa palabra, ¿verdad?, que usted está leyendo, está escuchando. Hoy en día pues hay audios, ¿verdad?, de la Biblia en tu teléfono, que usted puede poner y escuchar la palabra de Dios. Entonces esa palabra va creciendo en tu vida, va creciendo de tal forma que lo que usted empieza a alcanzar es fe en el Señor. Entonces, Dewey, un, un predicador, ¿verdad?, bastante, ¿sabe?, atrás, se llamaba Dewey L. Moody, ¿verdad?, uno de los grandes evangelistas en la historia moderna de la iglesia, nos da una excelente aplicación de este versículo cuando nos da a conocer el testimonio de su propia experiencia. Entonces, él estaba diciendo de esta forma que él oraba pidiendo fe, y pensaba que un día iba a venir la fe sobre él como un rayo, específicamente como un rayo. Entonces dice, y la fe no venía, pero un día leí en el capítulo 10 de Romanos, cuando dice, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Antes él decía, yo cerraba mi Biblia, y oraba pidiendo fe. Ahora abro mi Biblia y comienzo a estudiarla. Desde entonces mi Biblia ha estado creciendo. O sea, él está explicando, él diciendo de esta forma, porque hay personas que no abren de la palabra de Dios, y entonces ellos quisieran tener una fe que
mueve montaña. Pero entonces la Biblia nos indica a nosotros que debemos de escuchar esa palabra. Para que nuestra vida crezca en fe, necesitamos esa palabra de Dios. Entonces Él está diciendo, si escuchamos, si abrimos la palabra, si abrimos la Biblia, entonces vamos a adquirir la fe que verdaderamente necesitamos para con nuestra vida. Si nosotros seguimos viendo en Juan capítulo 4, versículo 29, cuando habla acerca de la mujer samaritana, que dice que los hombres de su ciudad, entonces a ella le habló, ¿verdad? Por lo que el Señor Jesús hizo por ella. Eh, le contestó preguntas a ella y le habló directamente al corazón de ella, de tal forma que ninguna otra persona le había hablado, ninguna otra persona había establecido, y especialmente un judío que, ¿verdad? Entre los samaritanos y entre los judíos no se llevan entre sí, dice la Biblia, y, y, y esto tocó el corazón de esta samaritana de tal forma que entonces ella le dice en este versículo de la Biblia, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? O sea, Jesús impartió la palabra. Jesús impartió la palabra. Ella adquirió fe porque ella escuchó el mensaje que Jesús le dio a ella, que causó en ella un toque tan específico, poderoso en su vida, de que sus ojos fueron abiertos, sus sentidos fueron abiertos, y entonces ella pudo comprender y adquirir fe a través de esa palabra que Jesús le habló directamente. So, en los versículos 39 al 42 se nos dice que muchos de los samaritanos, dice, de aquella ciudad creyeron en quién, en Él, en Cristo, por la palabra de la mujer. ¿Por qué? Porque esa palabra que fue hablada a esa mujer, fue ministrada a esa mujer de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ella adquirió fe, ella adquirió ese toque de Dios en su vida de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero entonces ella llevó esa palabra a Samaria, a los hombres de Samaria, a las mujeres de Samaria, y entonces ellos empezaron a creer cuando vinieron, que vieron a Jesús, y Jesús empezó a hablarle a ellos acerca de lo que de las cosas del reino. Entonces ellos creyeron esa palabra, ellos creyeron en Jesús, ¿verdad? Adquirieron fe en su vida, y entonces causó que esa ciudad pudiera ser tocada por Dios, pudiera ser ministrada por Dios. Entonces es necesario que nosotros como creyentes nos acerquemos a la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios, eh, tengamos comunión, ¿verdad?, con la palabra. El libro que nosotros tenemos, que le llamamos Biblia, el cual es muchos libros recopilados, por eso se le llama Biblos, porque es un libro con recopilaciones de muchos otros libros, y entonces por eso es que le llamamos Biblia. Entonces estos samaritanos, dice, creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, dice, porque nosotros mismos hemos oído, oído, oído la palabra. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces ya ellos no creían por la mujer samaritana, sino que ellos creían porque habían escuchado, habían oído lo que Jesús le impartía a ellos. Entonces ellos creyeron porque esa palabra llegó y causó fe en su vida, creció
en su vida. ¿Por qué? Porque escucharon, tuvieron oído a esa palabra. So, de este pasaje se deduce que los samaritanos creyeron en Jesús, en el testimonio de la mujer, pero su fe creció cuando escucharon la palabra hablada por Jesús mismo. So, nosotros no podemos escuchar por nuestros oídos físicos a Jesús, pero la Biblia es la palabra de Dios, como si Él, ¿verdad? Jesús mismo nos estuviera hablando personalmente. Cuando usted lee los evangelios, usted está leyendo cómo Jesús hablaba a las personas, cómo Jesús ministraba a las personas, y dice que les enseñaba, les predicaba en las sinagogas, en las plazas, donde quiera que él iba. Jesús, aún en las fiestas, Jesús hablaba acerca de la palabra del reino, ¿verdad?, establecido de Dios, para arrepentimiento, para que las personas vinieran y se acercaran a Dios de una forma, ¿verdad?, directa, una forma personal con Él. Entonces vemos que nos da a entender a nosotros que nosotros tenemos que leer la Biblia para escuchar la voz de Dios. Jesús mismo hablándote a través de los evangelios, viendo cómo Él se manifestó en los evangelios, así mismo se puede manifestar en nosotros, adquiriendo nosotros fe a través de esa palabra, viendo el poder de Dios manifestado y también manifestándose en nuestras vidas, haciendo cambios en nuestras vidas para que su poder se manifieste en nosotros. Ella nos revela a nosotros muchas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, su naturaleza, sus leyes, especialmente con Dios mismo, su pensamiento, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios habla a través de esta palabra, su propósito eterno, su obra, sus atributos y otras cosas, ¿verdad?, hermosas de Dios. Y también no solamente lo que yo le mencioné, sino que también las promesas que contiene la palabra de Dios para ti, para cada persona que esté pasando por cualquier circunstancia, que pueda estar pasando por cualquier circunstancia. Dios te habla a través de esa palabra para que tú puedas ver a Dios manifestado. En la medida que usted y yo la conozcamos, la aprendamos de una forma maravillosa, entonces en que Dios ha cumplido siempre con su palabra y sus promesas, tu fe irá creciendo y se fortalecerá, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, este punto es bien importante porque nos hace ver cuán importante es escuchar a Dios hablando a cada uno de nosotros. Nosotros vimos que cuando los profetas, el Señor le hablaba, dice la palabra de que dice, vino palabra de Jehová, vamos a decir a Jeremías, vino palabra de Jehová a Ezequiel, vino palabra de Jehová. O sea, que esto lo que nos hace a nosotros entender el misterio de Dios manifestado en cada uno de nosotros, y viendo cómo Dios se manifiesta a través de esa palabra. Entonces esa palabra también viene a nosotros cuando nosotros estudiamos, viene esa revelación de esa palabra, que Dios nos habla, nos ministra a través de este libro. Y esto es, ¿verdad?, lo que nos hace crecer a nosotros, ¿verdad?, en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Y es necesario que nosotros leamos esa palabra. Es necesario que volvamos a leer esa palabra de Dios. Es necesario que tengamos un tiempo
así como muchas veces nosotros perdemos tiempo en muchas otras cosas, vamos a decir, en el internet, no, nos metemos, ¿verdad? En social media y todas estas cosas que nosotros pues tenemos a nuestro alcance y podemos usarlo para ministrar la palabra de Dios, podemos usarlo para llevar esa palabra para una persona que esté necesitada, para una persona que esté pasando por una angustia, para una persona que está en una situación bien difícil. Entonces podemos usar estos medios para ministrar esta palabra que trae fe en las vidas y que esas cadenas se pueden romper, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Personas que pueden ser sanas, pueden ser libertadas por un mensaje espiritualmente, físicamente o también dentro de ellos que esté pasando por una angustia, un dolor y todo ¿verdad? Que esté ocurriendo en una vida, pues entonces una palabra que pueda ser llevada a través de estos medios, entonces Dios puede tratar con esta persona y darle fe a esa persona para que esa persona pueda ser fortalecida y pueda creer y confiar lo que Dios tiene para con ella, lo que Dios quiere hacer para con esa persona, el propósito de Dios manifestándose en esa persona. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este ha sido el pastor Edwin Cruz. Nosotros estamos aquí en Providence, Rhode Island, ¿verdad? Quisiera invitarles para que ustedes vengan a nuestro templo para que así pueda gozarse juntamente con nosotros y adorar el nombre de nuestro Señor los domingos a las 2:30 p.m. aquí en Providence, Rhode Island. Si usted necesita más información, escríbenos a través de los comentarios y ¿verdad? Nosotros estaremos allegándonos y contestándoles a ustedes a través de los comentarios para que dándole la dirección para que ustedes vengan y se gocen juntamente con nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.